Ok, vamos con la segunda clase. Disculpen la calidad, pero es que estoy grabando con la computadora. Esta clase son los eh, verbos modales, ¿ok? O verbos auxiliares, pero estos son modales. Recuerdan que yo les dije que cada tiempo tiene su verbo auxiliar que sigue sus propias reglas. Y hemos visto el be, que es is, are o am, y hemos visto el do, que es do o does, en presente progresivo y en presente simple. Hemos visto esos dos auxiliares, be y do. ¿Ok? En esta clase vamos a ver los verbos modales. Se llaman así porque funcionan como auxiliares, son verbos muy importantes, y son verbos que tienen sus propias reglas, pero estos no son auxiliares, son modales porque la diferencia es que estos no se usan como tal en un tiempo. ¿Ok? Como be es para presente progresivo, do es para presente simple, los verbos modales se usan en lo que sea. No tienen su propio tiempo, no es que, por ejemplo, must sea el verbo auxiliar del futuro. No es así, simplemente must es un verbo más y ya, pero que tiene sus propias reglas. Por eso es un verbo modal. Y yo les pongo aquí los verbos modales más importantes en rojo. ¿Ok? Vamos a hacer una separación del primero y todos los demás. El primero funciona muy fácil y todos los demás vamos a explicar la regla. Have to. Have es tener. Have to es tener que. ¿Ok? Entonces dice, you have to leave now. Les puse un ejemplo en positivo, una pregunta y uno en negativo de cada uno. You have to leave now. ¿Qué es leave? Irse. Tú tienes que irte ahora. You have to leave now. Tú tienes que irte ahora, ya. La pregunta dice, do I have to leave? Presente simple, ¿no? Usamos do como auxiliar. Do I have to leave? ¿Tengo que irme? Do I have to leave? I don't have to leave. Yo no tengo que irme. El have to, funciona prácticamente igual que todos los verbos, solo que tiene este to. Fuera de eso, es todo igual. Tienen en la clase 19, por cierto, un diagrama con los verbos auxiliares y modales. Después tenemos must, que es la contraparte de have to. Esto es tener que y esto es deber. Debes, deber, de obligación. Entonces dice, I must finish. Finish es del verbo terminar. Yo tengo que terminar. Yo debo terminar. I must finish, yo debo terminar. Pregunta, ¿must I finish? ¿Qué hay aquí de diferente? No dice do, no dice do I must finish, no, dice must I finish. Es decir, que este must se comporta como un verbo auxiliar, es decir, para las preguntas va al frente. Y esto va a pasar con todos los verbos modales. Por eso son diferentes, por eso son importantes. Must I finish? Debo terminar. ¿Ok? Normalmente diríamos do I must finish, pero aquí cambia. Must I finish? Y la negación sí es igual. I must not finish. Perdón, no, perdón. Y la negación pasa lo mismo. No usamos do, no decimos you don't must finish. Usamos must como si fuera el auxiliar y decimos you must not finish. Tú no debes terminar. Y esto solo pasa con estos verbos, que en vez del auxiliar de ese tiempo, que en este caso es do, porque estamos en presente, en vez de usar do, este se comporta como el auxiliar y este es el que se pasa al frente o este es el que se le pone el not. Siguiente, would. ¿Qué es would? En español, para indicar posibilidad en un verbo, decimos ia, jugaría, podría, comería, no sé, iría a la fiesta si me invitaras. Aquí dice, I would play if you invite me. Yo, este would, ¿qué hace? ¿En qué nos ayuda? Porque es un verbo modal, auxilia. Ayuda a ponerle ese ia al verbo. Dice play, entonces en vez de jugar, would play es jugaría, de posibilidad.
I will play, yo jugaría, if you invite me. Si tú me invitas, jugaría si me invitas. Dice, pregunta, ¿qué pasa en la pregunta? Lo mismo para todos. En vez de usar do I will play, no. Usamos will al inicio y no usamos do. Entonces dice, will you mind passing the salt? Esto de mind es importar. Importar. Con el would, ¿qué va a ser? Importaría. Dice, ¿te importaría pasar la sal? La acción de pasar, por eso el ing, pasar la sal. ¿Te importaría pasar la sal? Would you mind passing the salt? Y no dice, do you will mind passing the salt. No es do you will mind passing the salt, es would you mind passing the salt con el verbo modal al inicio. Negativo. I wouldn't go anyway. I wouldn't go anyway. Dice, ¿qué usamos aquí? Pues que ya no tenemos don't. No dice I don't will go. Dice I wouldn't go. Wouldn't. Se pronuncia muy bonito de wouldn't. I wouldn't go anyway. Yo no iría de cualquier forma. Anyway es de cualquier forma. Yo no iría de cualquier forma. De todos modos no iría, ¿no? No iría de cualquier forma. De todos modos no iría. I wouldn't go anyway. Entonces el not va con el verbo modal. Would. Y sigue siendo presente simple. Pero con esa excepción de los verbos modales. De aquí para abajo, ¿no? Porque dijimos que el have to sí funciona como cualquier otro verbo. Tenemos can, muy importante. Can significa poder. De yo puedo, tú puedes. Es otro verbo modal. En positivo ya vimos aquí que no pasa nada. She can swim. Ella puede nadar. Igual, como cualquier frase de presente simple. Pero en pregunta ¿qué pasa? No usamos el do. No decimos does she can swim? Does she can? Por cierto, no sé si ya se dieron cuenta, pero cuando usamos tercera persona, he, she, it, no se le agrega la S a los verbos modales. ¿Ok? Solo a los verbos modales no decimos cans. Si yo digo she would, no digo she would's. Si yo digo she could, no digo she could's. Si yo digo she must, no digo she must's. ¿Ok? No se le agrega la S solo a estos modales. Porque, repito, tienen sus propias reglas y ellos son el verbo auxiliar, digamos. Entonces, ya no se necesita ese do. She can swim, ella puede nadar. Can she swim? ¿Puede ella nadar? No decimos does she can swim, decimos can she swim? She can swim, no decimos she doesn't can swim, decimos she can not swim, she can't o she cannot swim. ¿Ok? Entonces es eso, te comes el verbo auxiliar y pones el verbo modal. Could es como pero es como combinar can y would. Would. Es una combinación de estos dos. Si can es poder, tú le pones would, ¿qué sería? Podría. ¿Ok? Could es podría. Sería raro poner dos verbos auxiliares juntos, porque luego iría otro verbo. Entonces sería would, can, play, y ya sonaría muy mal. Por eso existe uno que es la combinación de estos dos, y es could, podría. I could win, podría ganar. Podría ganar si lo intentara. Por ejemplo, I could win if I tried. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? De nuevo. Está en presente simple, pero no le pongo do you could help me. Le pongo could you help me. Este se comporta como el auxiliar. Could you help me? Negativo, lo mismo. Este se comporta como el auxiliar. I could not wait that long. Dice, yo no esperar. Wait es esperar. Yo no podría esperar. That long se refiere a ese largo. No podría esperar ese largo. No podría esperar esa cantidad de tiempo. Es mucho tiempo, no puedo esperar. I can wait that long. Should. Should es debería. Debería. Esto es deber de obligación. Esto es una posibilidad. Debería. También se combina con este, ¿no? Con would. Dice, I should study English. Yo debería estudiar inglés. Si se dan cuenta los verbos modales, la forma de saber que son modales es que después del verbo modal puedes poner otro verbo.
¿Se dan cuenta? Can y luego otro verbo. Would y luego otro verbo. Must y luego otro verbo. Should y luego otro verbo. Por eso son importantes, por eso son los mejores verbos. Y por eso tienen sus propias reglas. Entonces, I should study English. Hasta aquí está muy fácil. Yo debería estudiar inglés. ¿Qué pasa en la pregunta? Este se comporta como el auxiliar y no usamos do. Entonces, should I study English? ¿Debería yo estudiar inglés? No les puse ejemplos en presente progresivo, pero miren, te lo pongo aquí. ¿Cómo lo convierto a presente progresivo? ¿Debería estudiar inglés? Podríamos decir, ¿debería estar estudiando inglés? Should I be? Debería estar, ¿ok? Siempre este verbo modal tiene que tener otro verbo acompañándolo en infinitivo. Debería estar. Should I be? Ahora sí, presente progresivo. Should I be studying English? Está muy sencillo porque podemos pensar en español. ¿Debería yo estar estudiando inglés? ¿Ok? Después tenemos el negativo. ¿Qué hacemos con el negativo? Lo mismo. Should tiene su propia regla. No usamos el verbo auxiliar do. Should se comporta como el auxiliar. Entonces, el not, ¿quién lo tiene? El should. Y no tenemos ese don't. He shouldn't go outside. Dice, él no debería ir afuera. Él no debería ir afuera. He shouldn't go outside. ¿Vale? Les recomiendo, este tema está muy extenso. Les recomiendo que busquen en YouTube un video. Verbo must, ¿cómo usarlo? Verbo would, ¿cómo usarlo? Verbo can, ¿cómo usarlo? 5, 10 minutos cada verbo que le dediquen de video y luego hacer sus frases y practicar. Tenemos may, por último. May es el último que yo consideré más importante. May viene de posibilidad, se parece a can, de puedo. Pero es una vez más como podría. O ese ia. Es otra forma de usarlo, pero ¿qué indica el may? ¿Cuál es la diferencia? Que el may indica inseguridad, que no está seguro de si sí o si no. Por ejemplo, he may arrive late. Él tal vez, este may veámoslo como un tal vez, dice, él tal vez llega, arrive, el verbo arrive es llegar, tiene la S porque es he. He may, no, sí, en este caso sí se pone la S. Pero en español, no dice él tal vez llegar, dice él tal vez llega. Llega, entonces lleva la S. He may arrive late. Él tal vez llega tarde. Yo no sé si va a llegar tarde o no, pero tal vez. Dice, may you help me? Este may que indica posibilidad. ¿Qué dice? Me ayudarías. Es igual que la de could you help me? Y may you help me. Es lo mismo. Dice, me ayudarías. Posibilidad, tal vez. O si lo vemos de otra forma, dice, tal vez me ayudas. Es como, ¿puedes ayudarme? ¿Podrías ayudarme? Tal vez me ayudas. May you help me? Y lo mismo. ¿Cuál es el verbo auxiliar aquí? May. Está en presente simple, pero no usamos do o dos. Usamos el verbo modal. Porque el verbo modal siempre viene acompañado de otro verbo. Último ejemplo. I may not go to the party. El verbo modal es el que lleva el not, aunque sea presente simple. Yo tal vez no vaya a la fiesta. I may not go to the party. Ok, yo tal vez no vaya a la fiesta. Igual, búsquense un video de verbo may, cómo usarlo. Verbo modal may, cómo usarlo. Y practiquen, hagan sus frases, combínenlo con lo que ya saben. Todo esto es presente simple. Estos verbos modales, el 80-90% de las ocasiones se van a usar en frases de presente simple. ¿Ok? Así que
Eso es lo bueno, que ya sabemos presente simple, practiquen. Si no se acuerdan bien de presente simple, denle una buena repasada a ese tema. Recuerden siempre, dedíquenle tiempo, vean videos, aprendan vocabulario, escuchen música, hagan frases, díganle al chat GPT que les dé ejemplos de frases de los temas. Busquen en YouTube un repaso del tema que no se acuerdan bien. Dedíquenle tiempo porque es importante. Les va a servir. Eso sería todo de esta parte. Como ven, está confuso porque son verbos que se comen las reglas que ya aprendimos. Entonces es un poquito complicado, pero en resumen, los verbos modales siempre van acompañados de otro verbo. Yo no digo yo debo pizarrón, no puedo hacer eso. Yo debo jugar, le agrego otro verbo. Yo debo comer, yo debo estudiar. Would, dijimos que would le pones ia al verbo, así que siempre va a tener un verbo, ¿no? I would play, yo jugaría. He would go, él iría. Eh, she would imagine, ella imaginaría. Can, poder. Yo no puedo decir yo puedo mesa, yo puedo pizarrón, yo puedo plumón, yo puedo computadora. Siempre van acompañados de un verbo. Yo puedo jugar, yo puedo dormir, yo puedo estudiar, yo puedo dar clases, yo puedo pensar, yo puedo correr. Yo podría correr, yo podría jugar, yo podría pensar, yo podría estudiar, yo podría aprender. Yo debería aprender, yo debería esto. No, yo debería pared, yo debería Juanito. Siempre estos verbos modales van acompañados de otro verbo y por eso son especiales, porque esto no pasa con los verbos, otros verbos. Si yo digo jugar, play, yo no puedo decir jugar pared, perdón, yo no puedo decir jugar y luego otro verbo. Jugar, dormir, no tiene sentido. Deber dormir sí tiene, dormiría sí tiene, poder dormir sí tiene, eh, tal vez dormir sí tiene sentido, pero jugar, dormir no tiene sentido, por eso jugar no es un verbo modal. Los verbos modales tienen siempre acompañados de otro verbo. O sea que ellos le mandan a ese verbo. Y por ende tienen su propia regla y ellos se comportan como el verbo auxiliar en esas oraciones, en lugar del verbo auxiliar que debería ser, que en este caso es do. Porque les digo, casi siempre va a ser presente simple estos verbos modales. O por no decir siempre. Entonces, ¿qué hacemos así en resumen? Verbos modales siempre van acompañados de otro verbo. Aquí lo tienen muchos ejemplos, siempre. ¿Y cómo se comportan? Pues imagínense que en vez de do, tú tienes este verbo modal. Y entonces el que pasas al frente para hacer una pregunta ya no es do, es el verbo modal. Y el que le pones not ya no es do, ya no dices she doesn't can swim. Ya no dices she doesn't can swim, dices she cannot o she can't swim. ¿Ok? Se puede abreviar, como ven. ¿Por qué? Porque este can es el nuevo verbo auxiliar, aunque sea presente simple. Solo con estos. Vale, hay que estudiar, investiguen, estudien, vean videos, hagan frases. Gracias.